primera vegada que vaig jugar i assistir a un partit de bàsquet, jugàvem encara en el que es deia la piscina del retorn, que no sé si existís, suposo que no. Allí estiguérem fent un partidet escolar i hi havia allí un motor del bàsquet, el que després ha sigut el motor del bàsquet en Torrent, que era José Luis Hernández Strong. I bueno, en aquest partidet, alguns dels que estàvem ahí se mos veien maneres i ella mos agarrava. Començar jugant en el col·legi Verge del Roser. Em recordo que vam fer una zanja per poder ficar la llum des del col·legi, la vam fer nosaltres, vam pintar van comprar los tableros, se van ficar, van hacer toda la faena y van a jugar. El club fue fundado oficialmente en el año 1982, aunque sus orígenes son mucho anterior. Pues tenemos datos del año 67, 68, que ya existía lo que entonces se llamó la OGE. Els companys d'entonces pues, eren pues, els companys de clase, que després ja se agruparem en un equipo, en la única entitat o institució que tenia mitjos per oferir-nos camisetes, balons i algun lloc on estar, que era entonces la OGE. N'hi ha unes competicions que serien hogares, Hogar de Torrent, de la Quart, del Dalla, entonces una competició i acabava tot al final en els Juegos de la OGE que se feien. Se feien en Madrid, en el Estadio Vallehermoso, i se jugava pues, al baloncesto, balonmano, però dels grups de la OGE. Aconseguirem fer pues, un equip a entrar en Lliga i entrarem per primera vegada en la Lliga, que mai se m'oblidarà, el primer partit que jugarem contra el Marcol, l'Anas Aragón, en un resultat espectacular per a nosaltres, que era 71-17. Com és el primer partit, mai se m'oblidarà. 71 el Marcol y de San nosaltres. El club ha pasado por diversas etapas. Primero se jugó en el campo de fútbol, lo que hoy es el campo de fútbol del San Gregorio B. Quan jugàvem en la pista del San Gregorio B, això vam fer una pista, però que estava sobre un descampat i quan plovia caía arena a la pista, terra. Vale, pues entonces nosotros nos diem, ha plogut esta nit i demà pues a les 8 del matí estàvem Candy i jo, Menencio, Fitchen, en graneres, pum, pum, llevaban la arena para que se pudiera echar el partido. Esta fue una etapa muy grata porque teníamos mucho público. La gente que estaba viendo el fútbol cuando terminaba prácticamente venía a vernos terminar por lo menos los partidos, ¿no? Y entonces teníamos un grupo de gente que nos animaba muchísimo y fue una etapa muy bonita. De ahí pasamos a un colegio, al colegio Montesión. La etapa de Montesión se inicia aproximadamente en los años 80, 82, entonces ahí sí que hay un grupo muy homogèneo. En aquell moment era l'època dorada del bàsquet de Torrent. Teníem un equip prou consolidat i que estava en categories prou bé i li plantaven cara a tots aquests equips que t'he dit abans de centres de València o d'equips ja consolidats. No dic jo que estiguérem en primera línia, però els plantaven cara. Montesa, JJ Pena, Magán, César, Eduardo, Santi, Pepe Bresó, Carlos Guimerá y un largo etcétera. Después tuvimos otra tercera etapa que también se jugó un par de años en lo que hoy es el Colegio Santo Tomás de Aquino. Acabamos también en lo que hoy es la piscina municipal del Parque Vedar, hasta que por fin se nos creó una sede, podríamos decir, que era propiamente para el club, que fue la pista La Cochera, de la calle Pla. La Cochera, que ahí va ser on ja, diguem, s'estructurarem com a junta directiva, farem ja els estatuts, estàvem en federació, però clar, seguia sent en aquella època un deport pues, un poc marginat de la resta d'esports. Tinguérem la sort a nivell de les primeres eleccions democràtiques, anem a dir que entonces el concejal d'obres i tal, aprofitant que se pavimentava el carrer de la Cochera, que estava per pavimentar, la Cochera, com era municipal, que l'havien cedit la companyia antiga de tramvia, diu, pues mira, anem a fer una cosa, asfaltem tota la Cochera, fem uns vestuaris y ya tenemos pista. Yo creo que empezó a jugar, no creo, no, es verdad, gracias a la Cochera, ¿no? Porque yo vivía en el barrio de la Cochera y un domingo por la mañana pues te levantas, hostia, hoy es un silbato, ¿no? Hostia, ¿eso qué será? Joder, en la Cochera las tranvías, estamos acostumbrados a jugar ahí a tirarnos piedras.
Y me acerqué y estamos jugando un partido de baloncesto y me senté. Y llegó un señor, sabéis quién puede ser, ¿no? Alberto Roig, que creo que ha cogido a todo el mundo de aquella zona. Y me preguntó, oye, ¿tú quieres jugar al baloncesto? Y yo dije, no sé jugar. Y dice, no, tú no te preocupes, tú mañana a las 5:30 en Santo Tomás de Aquino a jugar. Bueno, jo pràcticament és quan ja s'inicia realment el que és un club ja més unificat, amb ja, amb Montesio, la OGE i algunes coses també generen per ahí, que són totes que hemos hablado de baloncesto y ya se quedem allí. Era mi segunda casa, era la cochera, vivía, yo salía del colegio y a la cochera. Yo salía de trabajar y a la cochera, es que era cada año que iba subiendo era la cochera. Bueno, cuando éramos juveniles, Alberto tenía me acuerdo toda la vida, un partido fuimos a jugar a Catarroja, que Alberto Roig tenía un 127, matrícula Barcelona X, y tuvo que hacer 2 viajes, éramos 12, y tuvo que hacer 2 viajes, metió 8 en un viaje y 7 en otro, pero así, porque iba su mujer, todos apretados, y es que el tío vive. Y irnos a su casa por las noches, después de entrenamientos, a ver vídeos de la NBA, porque como tenía mucha relación con uno de Juventud, entonces nos llevaba a su casa, a su mujer ahí haciendo la merienda. Es una cosa que yo creo que eso se va perdiendo poquito a poco. Pues bueno, la Copa Korak, les partits es veien, sí, veiem des de casa, sí, jo escuchava ahí de la cochera i veiem els partits allí. Vingué al port de València un portaavions americà i clar, els americans sempre ha sigut el seu esport, el bàsquet, l'esport nacional. I fèrem un partit contra ells. I quina és la sorpresa? Que els guanyàrem. I clar, guanyar a un equip d'americans, en eixos negres enormes, que ara estem acostumats a veure-los a la NBA, però entonces, digo, bueno, estos mos van a pegar un paso que pues es guanyarem. I jo tinc en casa, en un panel, penjat el retall de premsa que fica el básquet Torrent hundió la sexta flota. Y eso fue, para mí, yo veo un equipo de negros, pero todos negros, allí, jugando a baloncesto contra el Torrente. Y ganarles era algo, porque me quedé muy bien, un crío de 14 años o 15 años, ver un tío de aquellos, no que no fueran grandes, eran negros, lo único que eran negros, ¿entiendes? Y con sus gorritas, con su parafernaria, porque era meter canasta, metían canasta y pegaban 2 palmadas, metían una canasta, daban una, fallaban, metían la animación, nosotros ahí, la cochera acordonada con cinta para que la gente no pudiera entrar, la cochera llena, pero es que la cochera era algo, un cuchitril, tener tanta gente mirándolo, eso para nosotros era lo más. Desarrollando toda nuestra actividad en el pabellón del Vedal. Candy pràcticament ha sigut el fil conductor, el que ha unit 2 èpoques, l'època actual, i entonces ells quan es comença una altra vegada pues, en el fill de Vicent, unes generacions noves de xavals de les escoles de baloncesto, i aconsegueix una altra vegada fer un equip quan acaben en preferent, i jo torne... En la escuela enseguida un año, entramos con Julián y enseguida acaba ese año Alberto Roig, que era entrenador ya del nuevo básquet del cadete, una persona conocida, enseguida vino y dijo que a ver lo que quisiéramos seguir, el club acogía a todo el mundo, buenos, al menos buenos, y nada, a partir de ahí empecé a jugar en el nuevo básquet. Pues apareix Ismael i una altra vegada torna el tema a Pacamunt, és a dir, pràcticament quan no hi havia moltes opcions, torna a aparèixer... Vull dir que sempre hi ha hagut persones que han marcat una tendència que el destí que l'han agarrat y es que prácticamente han tornado. El senior empecé a entrenar en la época que Valle era entrenador, yo era cadete segundo año y el senior era un senior de jóvenes promesas. El año siguiente ese equipo continuó, pero hubo algunos problemas
Entonces Valle dimitió, hubo bajas, gente que se fue. Yo era junior y seguí entrenando con ellos y empecé a jugar cuando Meren cuando por aclamación como entrenador y faltaba gente, entonces me llamaron. Épocas. Yo no sé si será por la selección española, la famosa NBA, pero de hecho es de la época en la que más niños vienen. Hay apuntados 105 niños, que es una cosa que hace de nunca se había tenido una cantidad tan grande de niños. Además, niños que van desde los 5 años hasta los 13. Y además la gente ya se ha cansado un poco de ir a jugar a otros sitios, o no solo a Pamesa, sino a otras ciudades de aquí alrededor, como puede ser Paterna o Godella, y ve que aquí también hay un club serio en el cual pueden jugar a un cierto nivel de calidad sin necesidad de irse a otros lugares. Estamos a punto de conseguir lo que no se había conseguido nunca, es jugar una fase de ascenso a Primera División Nacional. Primera Nacional jo crec que no és una utopia, se pot aconseguir, i és més, se pot mantenir perfectament, perquè això també fa molt, és a dir, quan estàs en una categoria alta, a aquest nivell sí que te venen jugadors que les fa il·lusió jugar en aquesta categoria. Es difícil, pero sería la primera vez que un club de Torrent sube a Primera División Nacional. I que veure la trajectòria que ha dut el bàsquet en Torrent i estar així en este pavelló i veure que tenim un equip que estarà a punt que té susto, inclús és susto que diu, és que si guanyem ascendim i si ascendim ens fa falta més sponsors, més euros, més equipament. El deporte plega un moment en què dependix de l'economia, o sigui, dels diners. És dir, tu no pots crear jugadors lo suficient, o sigui, no pots tindre una cantera para producir jugadores para mantener esas categorías. Es una ilusión que tenemos desde hace muchos años la directiva de que, ya que no hay ningún club de equipo que destaque, yo creo que también es por la proximidad a Valencia, porque en fútbol, el Valencia, en baloncesto, Pamesa, es muy difícil destacar. Entonces, ahora es la oportunidad de dar un salto que es cualitativo y también cuantitativo a la hora de que Torrent pudiera disponer de un equipo en primera división, que creo que sería lo mínimo que Torrent se merece. D'on ve això? Pues de l'esforç humil de 4 que impulsen als xavals de les escoles i dels instituts i ja ho faig falta. Per tant, en aquesta actitud i mentre que gent treballen per això, no tenim que perdre l'esperança. Fa un temps darrere pensaves que si algun dia és que estem, anem a dir, pues, Candy, Vicent Fontpare i jo, pràcticament el dia sempre tenies pensant que si algun dia ho deixem, no hi ha futur. Sin embargo, jo sí que estic convençut de que n'hi ha gent jugant, com Vicent Font, inclús altres persones que en el club no vaig anomenar, però crec que estan al de tot, que el dia que nosaltres ho deixem, que sí que n'hi haurà gent que portarà avant el proyecto y el futuro. Yo creo que jugará, intentaré que juegue, intento porque desde que nació está con su balón de baloncesto y tal. ¿Cualidades? No lo sé, altura sí que tiene. Yo creo que hoy en día, con sus 6 años, es bastante altito para jugar baloncesto, pero de siempre. Es cuestión de que le guste, pero si siguiera, pues mira, la tradición de los merenfios seguirá en Torrente, supongo que en Torrente. Y nada, y que esto siga otros 35 años más y por lo menos cuando yo esté jubilado vea a mi hijo también delante de la cámara. Porque no solo es una pilota y un aro y que entre per el forat, es que ya son tantas vivencias, es algo que es una argamasa que está feta tan forta y una cimentació que es imposible dir demà deixa estar-ho tot.